grabar y luego damos inicio. Bueno, amados y amadas en el Señor, mil gracias por su tiempo, por esta dedicación al estudio de la palabra de Dios y a crecer juntos en el conocimiento de las Escrituras. Entonces, agradezco primero a Dios por este privilegio que nos concede de estudiar juntos su palabra. Entonces, la lección 5. El tema de hoy es cómo usar los recursos, específicamente la Biblia popular, que fue lo que estuvimos conversando antes de que comenzara la clase. Entonces, eso vamos a hablar y vamos a ver la forma de cómo usar ese material que tenemos en la biblioteca digital y literalmente podemos usar para cualquier libro de la Biblia que leamos. Entonces, como bien decían ustedes, ahí hay contextos bíblicos, contextos culturales, hay mapas, hay lugares arqueológicos donde ocurrió la historia, escrito por pastores que realmente han estado en el lugar de los hechos para darnos información de primer nivel. Y sobre todas las cosas, debo decir que es cristocéntrico, ¿verdad? Cristo es el centro de toda la enseñanza bíblica, de todo este material escrito con mucha dedicación, con mucho tiempo a la luz de las Escrituras. Muy bien, entonces vamos a postrarnos a los pies de Cristo, pidiendo que sea Él quien guíe nuestros pensamientos, nuestras palabras a través del poder del Espíritu Santo, a través de su palabra, para que apliquemos a nuestra vida. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has rodeado de personas maduras en la fe. Incluso tenemos la bendición de aprender de quienes nos han precedido y a quienes no conocemos personalmente. Danos corazones humildes para escucharnos unos a otros. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy Amén. bien, los objetivos de la lección 3 son los siguientes: hacer una lista de las cosas para tener en cuenta cuando usamos otros recursos. Usar la Biblia popular para entender el diezmo, eh, una, una aplicación práctica de la Biblia popular en el texto que nos tocó leer. Hacer una lista de formas de hablar con amor sobre diferentes interpretaciones de la Biblia con diferentes personas que diariamente nos encontramos, que son de otras denominaciones, y vamos a ver cómo empezar una conversación, cuáles van a ser eh, los pasos, si se podría decir que vamos a empezar esa conversación. Muy bien, excelente. Entonces, como manera de introducción, ¿qué les pareció el video cortito que el pastor Luis Acosta nos mostró en preparación para esta clase? Cuéntenme qué les pareció un poquito. Hablaba de los gigantes, ¿verdad? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué relación tiene eso con usar los materiales que sí los siervos del Señor han preparado con toda diligencia? ¿Qué fue lo que les llamó la atención del video? ¿Un voluntario, una voluntaria? Pastor, Gracias, Sergio, por romper el hielo. Pues vamos con Héctor, con Mayreli, con Meli. sí, Adelante, querido pastor. Bueno, Sergio. sí, el pastor Acosta estaba hablando de esa base, de ese soporte, de ese fundamento en el cual nosotros nos apoyamos para poder compartir la palabra de Dios, sobre todo en temas como estos que causan gran revuelo. Él hablaba de buscar esos hombros donde recargarse. Y yo infiero que estaba hablando de buscar el soporte bíblico tal cual, Ujú. y para poder compartir
con misericordia, con amor, con el afán de llegar no a mi verdad, sino a la verdad de las Escrituras. Entonces, yo fue lo que pude captar de ese video tan cortito, pero bastante sustancioso. Gracias, pastor. Gracias, querido Sergio. Excelente. Muy bien, hermano. Entonces vamos con Héctor y luego con Mayreli, Olga y Nelly. Gracias, pastor. Am, yo estaba pensando que se refería a, a, a todos los, si los podemos, a todos los profetas y a todos los apóstoles y a todos los que Dios inspiró para escribir la Biblia, para que en ellos nos apoyemos para poder, ¿cuál sería la palabra? Comunicar lo que nosotros creemos a otras personas que tengan una doctrina diferente y hacerlo en amor, no confrontacional, ¿no? Gracias, Héctor. Muy bien. Adelante, querida. A ver cómo va el orden aquí. Mayreli, adelante, hermana, y luego vamos con Olga y concluimos con Nelly. Bueno, pastor, a mí me llamó la atención, o sea, el que él dice que nosotros siempre nos apoyamos en alguien, ¿verdad? Para hacer un trabajo. En la iglesia, pues, nosotros nos apoyamos en la Biblia, ¿verdad? En ustedes que no, pero más que todo nos hemos apoyado en como Martín Lutero, ¿verdad? Él interpretó para que nosotros pudiéramos entender lo que es la Biblia. Es lo que yo entendí. Gracias, Mayreli. Escuchemos a Olga. Adelante, querida Olga. Buenas noches a todos. Sí, profesor. Él decía en el video que sobre qué gigante nosotros nos hemos recostado para entender la palabra, para estudiarlo. Y yo digo que en todos los recursos que nos ha brindado Academia Cristo, a mí en especial me ha ayudado a crecer en muchas cosas que no entendía, porque a veces, como dice en la Biblia, no es para contender con ellas, no es para entenderlas, sino para obedecerlas. Y a veces nos cuesta, pero es un recurso muy bueno el que nos da la Biblia popular, el libro de la hermenéutica que usted nos dio también, con el pastor Abraham Degner también nos ha dado muy buenos recursos en libros para nosotros poder buscar, analizar y entender cosas que a veces le cuesta a uno. A mí me cuesta muchas veces entender muchas cosas, pero ese es el gigante en el cual debemos de recostarnos para entender y analizar lo que la Biblia nos está hablando. Gracias, querida Olga. Muy bien, bien dicho. Nelly. Bueno, profe, anexando un poco lo que dice mi hermana aquí, según lo que dijo el profe, en verdad que el gigante en el que yo me he apoyado es la Academia Cristo, que nos ha enseñado de manera muy amorosa, muy empática, con mucha paciencia y vocación a conocer la palabra. Nos ha llevado, nos ha edificado de forma paciente y con la verdad. Eso lo ha hecho Academia Cristo. Ese es el gigante en el que yo me he apoyado y en el que yo he ido abriendo poco a poco los ojos y con amor. Con amor. Como dice aquí, debemos ser fieles a la palabra de Dios y no comprometer la verdad. Así con amor, ayudar a las personas sin juzgarlas. Eso es lo que hacen ustedes. No es que aplauden todo lo que decimos, pero tienen una manera muy bonita de decir está mal. Podríamos probar de otra manera, sí.
con mucha empatía, con mucha paciencia y con mucho amor. Ese gigante llamado Academia Cristo y su cuerpo de profesores son el hombro donde yo me he apoyado. Gracias, querida Nelly. Muy bien. Y trabajamos juntos como hermanos y hermanas en la fe. Sí, sí. Muy bien. Escuchemos a Mari y luego avanzamos a la siguiente parte. Sí, pastor, mencionar, obviamente no son menos importantes ni mucho menos, pero como recursos propiamente tal, quizás es otro el concepto de que son siempre los pastores, nuestros hermanos, porque de una u otra manera a veces uno no recurre inmediatamente a textos o cuando no ha tenido acceso o no conoce. Por supuesto, la Biblia siempre es la primera guía, pero también es cierto de que nuestro entendimiento a veces no alcanza como para de buenas a primeras entender los recursos acá en Academia Cristo, los tenemos a la mano, pero cuando uno no ha estado en Academia Cristo, buscar quizá en Internet es de un riesgo, eh, porque hay mucha información, mucha falsa, mucha equivocada, y nuestro discernimiento no siempre alcanza como para distinguir. Pero yo destacaría eso, la labor de nuestros pastores, que están siempre prestos en general, los hermanos, hay muchos hermanos que claramente tienen más andar dentro de los caminos del Señor y con conocimiento más amplio y que siempre están con la voluntad dispuesta a colaborar. Gracias, querida Mari. Muy bien. Excelente. Todos sus Bien dicho, Mari, comentarios, bien dicho. todas sus acotaciones muy importantes. Y como eso resume en la siguiente frase, somos una familia que nos ayudamos mutuamente. Como bien dicen ustedes, los pastores o nuestros consejeros están a una llamadita, a un mensajito y estamos ahí siempre trabajando juntos, ¿verdad? Y eso nos conecta a lo que dijeron ustedes con esta parte. Existe una infinidad de recursos sobre la Biblia, ¿verdad? En Internet, en cualquier lado. ¿Qué consejos debemos recordar al utilizarlos? Entonces, ¿cuáles serían los consejos que vamos a tomar en consideración antes de usar cualquier recurso, cualquier comentario, cualquier página de Internet que nos hable de la Biblia? ¿Verdad? ¿Qué podemos tomar en consideración aquí en esta parte? Sobre algunos recursos. Bueno, les voy a ayudar con la primera. Entonces, la primera sería tomar en consideración, buscar recursos que honren a la Biblia como la palabra inerrante de Dios, ¿verdad? Algo que sea fiel a la palabra de Dios. También la segunda puede ser buscar recursos de fuentes que tengan credibilidad. En este caso específico, como Academia Cristo, ¿verdad? Todos los materiales que ustedes tienen, que nosotros tenemos, mejor dicho, están accesibles a ustedes. Pueden bajar las presentaciones, la guía del maestro, los textos bíblicos, todo está allí, ¿verdad? Entonces, también siempre comparar con lo que dice Dios en su palabra y con lo que dicen los comentaristas. Algunos comentarios, ¿verdad? Que se enfocan más en la acción del ser humano y no en la obra redentora de Dios. También podemos ver otra cosa, usar los recursos, pero no permitamos de ninguna manera que reemplacen el tiempo que dedicamos a la lectura de la palabra de Dios. Ningún recurso podrá reemplazar a la palabra de Dios. Si estudiamos diligentemente, ella nos hará sabios espiritualmente para entender las cosas del Señor, aplicar a nuestras vidas como hijos e hijas de Dios, aplicar las dos enseñanzas principales de la Biblia, ¿verdad? Que son la ley y el evangelio que todos los cristianos necesitamos todos los días de nuestra vida. Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de la Biblia popular. De la Biblia popular,
qué secciones te van a ayudar a entender la Biblia. Entonces aquí vamos a ver, notará en este prefacio del editor, cada libro tiene estos prefacios que nos dicen cómo han sido hechos, cómo han sido preparados, ¿verdad? Entonces, ayúdeme, querida Mari, con la lectura del prefacio del editor. Entonces, ustedes tienen de pronto un libro de esto en el internet, que más tarde les voy a hacer llegar la biblioteca digital específicamente de todos los libros, los libros de la Biblia popular, que ustedes puedan tener acceso. Entonces, ayúdeme, querida Mari, con esta parte. Sí, pastor, con gusto. Dice, prefacio del editor. La Biblia popular es precisamente lo que su nombre implica, un comentario bíblico para el pueblo. Incluye el texto completo de las Sagradas Escrituras usando la versión Reina Valera 95. Los comentarios que siguen a las secciones de las Escrituras contienen el trasfondo histórico, explicaciones del texto y aplicaciones personales. Excelente, gracias. Siga nomás, hermana. Ya. Los autores de la Biblia popular son eruditos que tienen un discernimiento intelectual práctico, adquirido en años de experiencia en la enseñanza y la prédica ministeriales. Han intentado evitar el vocabulario técnico que ha hecho que otras series de comentarios sean material solamente útil para estudiosos profesionales de la Biblia. Gracias, querida hermana. Entonces, eso es y todos los libros de la Biblia popular se basan en esto, ¿verdad? Un lenguaje sencillo, un lenguaje que llegue a nosotros, pero de la misma manera que sea profundo, que sea fiel al texto bíblico, al original, ¿verdad? Entonces me encanta la Biblia popular, yo la uso siempre y eso nos ayuda muchísimo en la preparación, porque como se acuerdan que hablábamos en las clases anteriores del género literario, hablábamos de la narrativa, hablábamos si es un texto profético, si es un texto apocalíptico, si es un texto de narrativa y todo eso. Entonces, esta información literalmente nos transporta, nos lleva al lugar mismo donde sucedieron los hechos. ¿Ah? Muy bien. Excelente. Entonces hay un poquito más. Ayúdeme, Nelly, si está en la posibilidad, si puede ver la pantalla en su teléfono, hermana. Sí, sí la veo. Ya le voy a leer. Gracias. Dice así. La característica más importante de estos libros, es que tienen como centro a Cristo. Hablando de las escrituras del Antiguo Testamento, Jesús mismo dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Cada volumen de la Biblia popular dirige nuestra atención a Cristo, quien es el centro de toda Biblia, nuestro único Salvador. Sigamos un poquito más. Los comentarios cuentan con mapas, ilustraciones e incluso información arqueológica, cuando es apropiado. Todos los libros disponen de encabezamiento en las páginas que permiten que el lector encuentre fácilmente el paisaje que busca. Esta serie de comentarios fue iniciada por la Comisión sobre la literatura cristiana del Sínodo Evangélico Luterano de Wisconsin. Es una oración que este empeño continúe tal como comenzó. Dedicamos estos volúmenes a la gloria de Dios y al bien de su pueblo.
Excelente, muy bien. Entonces, ahí está. Entonces, este, no es que ustedes, ¿verdad?, se sienten en la obligación de usar este material, pero ahí está para a su disposición. Es un material muy lindo que, como dice el escrito, ¿verdad?, nos transporta al lugar mismo. Yo he tenido la dicha de conocer a algunos de los escritores de estos materiales allá en Wisconsin y son tan lindos, tan genuinos, tan humildes, personajes, no sé, como usted y yo. Entonces, que podemos conversar, que podemos, no sé, sentarnos, tomar un café y eso es lo que hace literalmente la diferencia, ¿verdad? Entonces, poder ver en persona a estos escritores es una bendición de Dios realmente. Entonces, y ha sido hecho, dedicado para nosotros, para que tomemos la Biblia, al lado esté la Biblia popular y vayamos conociendo un poquitico más sobre esta parte. Cuéntenme, hermanos, hermanas, qué experiencia personal han tenido ustedes con la Biblia popular. ¿La han usado a menudo? ¿No la han usado? Cuéntenme, querido Héctor, adelante, hermano. Sí, pastor, yo la uso realmente todo el tiempo y le voy a confesar algo. Al principio que me puse a ver la Biblia popular, decía yo, válgame, esto es larguísimo. Y decía yo, no, 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 no está, pero empecé yo a ver la introducción y me encantó porque a mí me gusta mucho la historia. Mm, Y como usted dice, como que se transporta uno a la situación como era en el momento en que se estaban dando las cosas que la estaban escribiendo y yo viajo, yo disfruto mucho leer esa parte y la uso, pues la uso bastante porque le da a uno un resumen muy rápido y un entendimiento antes de ponerse a leer la Biblia ya en sí. Entonces facilita mucho el entendimiento y a mí me encanta leer todas esas introducciones y leer pues de cada versículo por qué y en qué estaban pensando, en qué estaban inspirados. Muy, muy bonito, la verdad. Gracias, querido Héctor. Gracias por su participación, hermano. Excelente su experiencia por contarnos. ¿Alguien más? ¿Algún otro hermano, hermana? Yo una vez la quise leer, como le dije, Sí. me llamó mucho la atención el resumen, el lenguaje tan fácil, o sea, utilizan una interpretación que le llega a uno, pero la letra es muy pequeña y se me enreda, o sea, tengo que estar abriendo y cerrando la pantalla para poder, y no, por eso es que me interesa y necesito como leer Malaquías. Ujú. Excelente. Querida Olga, gracias, querida Nelly. Dios quiera que algún rato podamos tener la colección de la Biblia popular, ¿verdad? En libros. Querida Ojalá Olga, y que la luego vamos pueda con Mari. tener el pastor Mario, que la pueda tener pastor Mario, él me la facilita, Cirati. Puede preguntar, sí sería chévere. Querida Olga, adelante y luego vamos con Mari. Bueno, profesor, yo la utilicé bastante en el curso que vimos de Entendiendo a los Profetas, Ujú, porque habían tantas cosas que investigar, tantas cosas que leer sobre este curso, sobre todo cuando nos tocó entregar el proyecto. La utilicé bastante. En mi celular no la podía leer mucho por lo pequeño de la letra, pero la ujú. leí en la computadora, que me daba la facilidad de poder ampliar la letra, porque es que trae una letra muy pequeña. Sí, 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 Y sí. bueno,
Y yo le decía al profesor Acosta que muchas cosas que ahí yo leía y eran tan interesantes y él me decía, Olga, pero no te vuelvas, no te estreses, lee con calma lo que te vaya quedando, eso es lo que tú vas utilizando. Y le comentaba yo a él que tenía mucha similitud con una Biblia de estudio que yo tengo, que es de John MacArthur. Muchos comentarios, porque esos son reflexiones, comentarios que da la Biblia popular sobre la Biblia. Y tenían Mm, mucha similitud unas cosas con otras en cuanto a la Biblia que yo tengo de estudio. claro, Y me gusta mucho porque, como decía el hermano Héctor, me gusta mucho leer, investigar, analizar todo eso. Entonces, por eso es que el profesor Acosta me dice que no me estrese tanto, porque me gusta mucho todo eso. Investigar el gracias, por qué, el para qué, dónde y todo. Es bueno. Gracias, gracias, profesor. hermano. Mari, querida, adelante. Sí, a mí me sucedió que la primera vez que vi la Biblia popular por internet en la Academia Cristo, yo no la consideré mucho porque dije yo, es otra Biblia, yo tengo mi Biblia aquí tangible, letra grande, bien, bueno, yo la busqué con letra grande, así que me preocupé de eso. Pero ya entrando a los cursos de Academia Cristo, ahí navegando en los recursos, un día me di cuenta y yo dije, he visto las imágenes, las fotos con las que aparece cada libro, ¿ya? Y cuando empecé a leer situaciones puntuales sobre trabajos, qué sé yo, sí, yo lo encuentro excelente material como recurso, buenísimo que esté a disposición y así libremente para cualquier persona, no solamente nosotros, porque está en internet abierto, Ujú. no hay bloqueo, nada. Y cuando caí en las imágenes me vine a acordar que en la iglesia anterior luterana acá en Chile, que fue por donde yo entré a nuestra iglesia después, yo tuve ¿cómo se puede decir? La oportunidad, pero no me di cuenta, nunca supe de qué trataba, de estar cerca miles de veces de la colección tangible de lo que es la Biblia Wow. popular. De hecho, sí, de hecho yo ocupé el libro de Josué, me lo facilitaron para una exposición que hice sobre Josué, la historia de Josué. Mm, imagino. Y lo encontré muy práctico, muy útil. Y cuando me di cuenta de eso y relacioné que había una colección tangible, empecé a averiguar cómo adquirirla, dónde, qué el valor, qué precio podía tener. No encontré nada, hasta que le pregunté a mi pastor Pastor Henry, y me comentaba que ya no la imprimían, no la vendían. Ya Casi me no, morí. sí, no. Sí. Sí, sí, sí. Pero le di la Ujú, idea al pastor, le dije, pero pucha, ¿por qué no habla con el sínodo que traten de conseguir los permisos y ojalá, Dios mediante, pudieran imprimirla? Y la verdad es que quedó ahí, o sea, no se habló más del tema, pero no, el recurso es buenísimo, muy bueno, ujú. Gracias, muy querida útil. Mari. Muy bien. Excelente, excelente. Entonces, que el Señor, como siempre decimos, ¿verdad? Antes que sea una ayuda nomás, pero la Biblia siempre va a estar en la primera. Querido Sergio, cuéntenos, hermano. Bueno, pastor, yo estoy muy agradecido porque nosotros podemos tener, gracias a Academia Cristo y a nuestros consejeros en su momento, nos hicieron llegar la Biblia popular, los libros, los tomos, los tenemos en nuestro librero. Y Qué hoy estoy bendición. cómo los están viendo a través de internet. La primera vez que conocimos la segunda vez que nos visitó Elise y Luis, ellos trajeron como presente para nosotros la Biblia popular en los tomos. Mm, qué Fue bendición. una... son tan profundos los comentarios que los hacen tan sencillos de entender. Podemos Eso. interpretar correctamente. Y la parte amorosa con la que escriben y con la que hablan
La verdad, hemos tenido momentos en que nuestras lágrimas han rodado porque hemos podido percibir mucho más allá de la simple interpretación. Hemos percibido el mensaje directo de Dios, tan claro, tan sencillo, tan simple, ¿sí? Que nos ha bendecido. Y yo ahorita escuchando a todos los demás hermanos, es verdad, ya no la imprimen. Y es una bendición, es un tesoro que nosotros y algunos otros, pero en el caso particular de Mexicali, el Grupo Sembrador de Mexicali tiene la colección en tomos de la Biblia popular. Y agradezco mucho a Dios a través de Academia Cristo, a Lice, a Luis, que nos hicieron el favor de obsequiarnos eso en su momento hace unos años atrás. Gracias, Academia, gracias Dios, y Dios les bendiga ricamente. Gracias, Pastor. Gracias, querido ser. Qué hermosas palabras. Excelente. Sí. Bueno, quizás podemos retomar el tema en el futuro y ver si se puede imprimir los tomos. Excelente. Bueno, vamos a usar la Biblia popular en la lectura bíblica de Malaquías, capítulo 3. Solo vamos a enfocarnos en la parte de los versículos 6 hasta el 12. Vamos a ver, aquí está más el resumen, ¿verdad? Entonces ustedes ya tuvieron la oportunidad de leer, pero aquí se enfoca mucho en el diezmo, ¿verdad? Cómo esta interpretación bíblica ha sido literalmente mal usada hoy para obligar a las personas, a los feligreses que hagan el diezmo, ¿verdad? Cuando entendiéndolo de una forma bíblica, de un contexto cultural de su momento, de la interpretación bíblica era específicamente para el pueblo israelita, y vamos a ver que también pues las ofrendas, los diezmos en aquella época eran más para los sacerdotes, ¿verdad? Porque ellos literalmente vivían de las ofrendas de la gente, porque ellos no tenían tierras para sembrar, nada de eso. Entonces la gente estaba como en esa obligación de darles, ¿verdad? Lo que necesitaban. El diezmo era más los granos, el de cebada, de trigo y todas esas cosas, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora leamos lo que dice la Biblia popular. ¿Qué partes te ayudaron a interpretar el diezmo correctamente? Entonces vamos a ver, aquí vamos a pedir a Sergio, hermano, ayúdame con esta primera parte. Vamos a leer detenidamente, vamos a parar en cada pantalla, en cada parte para ir hablando un poquitico. Amén. Dice la palabra de Dios, sí, el Señor no cambia. Esto está al comienzo de la amonestación que se va a dar. Esto es primordial para la discusión acerca de dar, ya sea que venga del pueblo de Malaquías en el Antiguo Testamento o de los creyentes del Nuevo Testamento. Dios no cambia y Él asocia este pensamiento con otro que es igualmente importante para que entendamos su mandato de dar. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La bondad y la protección de Dios no dependen de la medida según la cual le damos a Él. Excelente. Entonces, aquí entendiendo cuál es el punto principal de este texto bíblico, ¿verdad? Es que Dios no cambia, ¿verdad? Y Dios aquí les protegió a estos israelitas que eran como nosotros, desobedientes, que siempre les daban la espalda a Dios. La protección de ellos dependía de la inmutabilidad de Dios, de que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Entonces Dios no les quería más a los israelitas porque ellos daban el diezmo, porque ellos ofrendaban, porque ellos hacían todo esto. Dios los protegió a su pueblo, como protege a nosotros también, porque Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de compasión, un Dios de paciencia infinita, ¿verdad? Entonces esa es la razón. A veces la mala interpretación es que dicen que Dios nos quiere más o nos ayuda más porque damos algo, ¿verdad? Porque estamos en la obligación, porque tenemos sí, obligación es la palabra concreta, de dar para que recibamos, ¿verdad?
¿Es algún comentario en esta parte, en esta primera parte, según lo que dice la Biblia popular, el resumen, la aplicación? Bueno, seguimos entonces. Aquí la primera parte es que Dios no cambia. Eso vamos a tener en la mente. ¿Tá? Seguimos con Olga, querida. Ayúdeme con la siguiente parte. Amén. Dice, su misericordia hacia nosotros es nueva cada mañana. Es por eso que el pueblo de Dios no ha sido destruido. Porque si el Señor diera en proporción a lo que le dan a él, ciertamente ya habrían perecido. Sin embargo, él le dice a su pueblo, vosotros me habéis robado. La acusación dejó estupefacto al pueblo. ¿En qué te hemos robado? Le preguntaron con incredulidad. Y la respuesta estaba, y sigue estando, en su manera de ofrendar, dar y amar con realidad, dar y amar en realidad sinónimos, dar y amar son en realidad sinónimos, perdón. Excelente, gracias, hermana. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está juzgando Dios? ¿Qué no le agrada a Dios en esta parte de su pueblo? Ellos estaban dando el diezmo, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el problema? ¿Qué piensan ustedes? Buenas noches, profesor. En que Adelante, estaban, Silvia. Gracias. Bienvenida, hermana. gracias, pastor, en que estaban robando lo que le pertenecía a Dios, la ofrenda que se daba al templo. Ellos estaban dando la ofrenda, estaban haciendo lo que el Señor les pedía que hicieran. Y por eso la sorpresa, por eso están como sorprendidos, quedan están anodados, ya se me trabó el español, porque perplejos mejor, porque dicen, nosotros estamos haciendo esto. Querido Héctor, y luego vamos con Olga. Gracias, Silvia. Sí, yo recuerdo, yo recuerdo que en una clase con Luis Acosta precisamente platicábamos de esta parte, de dónde viene el diezmo, y el diezmo, según recuerdo, viene del agradecimiento por la cosecha. Entonces, Ajá. ese diezmo era el 10% de la cosecha que salía al principio, de la cosecha tierna, que era lo que se le ofrendaba a Dios en agradecimiento por el otro 90 con el que se podían quedar. Entonces, Definitivamente. la manera de dar aquí es el problema. Ajá. Excelente, gracias, querido Héctor. Sí, las cosechas, ¿verdad? El 10% de las cosechas le daban a Dios, de las primicias que le llamaban ellos, de lo mejor de lo mejor. ¿Verdad? Querida Olga, gracias, Héctor. Bueno, profesor, en realidad ellos estaban dando, pero no estaban dando en la manera como Dios quería que ellos dieran, porque si ellos no daban lo que les correspondía dar, entonces los levitas tendrían que ir a trabajar para poderse sustentar y ellos no iban a poder cuidar al pueblo de Dios si no les daban realmente la ofrenda, el diezmo, la primicia de lo que ellos recogieran. Gracias, Olga. Silvia, hermana, adelante. Y luego vamos con Sergio. Pastor, la última parte podría ser, sería como una representación también de lo que pasó con Caín y Abel, en la forma en Ujú. que daban, que lo hacían como una obligación. Ah, tengo que cumplir, como decía el hermano, lo primero de la cosecha, lo primero de los animales, lo más gordo, lo con más grasa, pero lo hacían como una manera de cumplir, no lo hacían porque en realidad amaban al Señor y amaban dar para el templo. Mm. Excelente, excelente. Justo estaba pensando en y aquí vamos a ver la actitud, ¿verdad? La actitud de Caín versus Abel. Querido Sergio, adelante. Sí, bueno, explica la Biblia que
La Biblia popular son sinónimos el dar y el amar. El fondo hace forma. Entonces, de la intención del corazón nacen los hechos. En realidad, este pasaje se usa muy arbitrariamente para forzar, para obligar, ¿sí? Y hasta para amenazar. Pero Exacto. en un estudio muy cuidadoso, muy profundo, entendemos básicamente cuál era tanto el origen, el uso, la función, la distribución, ¿sí? De lo que era el diezmo. Cuando Dios dice me habéis robado, no se refería al dinero, no se refería a la moneda, se refería a que le robaban los servicios de los levitas, porque al no dar los diezmos para los levitas dejaban de cumplir sus funciones. Entonces, a Ujú. Dios le robaban los servicios de los levitas, ¿no? Entonces, ese es el trasfondo. En la narrativa, una de las herramientas que nos enseñaste, en la narrativa podemos encontrar verdaderamente, al leer en la Biblia popular, podemos encontrar la respuesta simple, llana y sincera de lo que es esto. Y cuando tú llegas a ese punto, descubres que por muchos años viviste amenazado, y que ya no importaba el sentir con el que lo daba, sino que en tu mente ya estaba la obligación de darlo, porque si no, maldición sobre ti iba a venir. Nada menos este domingo estaba escuchando a alguien predicar así, dice, en la medida y dependiendo de la cantidad que des, es la medida en que Dios te va a bendecir. Entonces, ha sido realmente un abuso, pero en un estudio concienzudo, y bajo la dirección del Espíritu Santo podemos encontrar la verdad que nos hace libres. Gracias, pastor. Amén. Hermano. No hay otros comentarios, ¿verdad? Excelente, hermano. Muchas gracias por la explicación clara y concisa. Entonces aquí también nos sigue mostrando lo que falta, la falta de amor, ¿verdad? Entonces, y como bien decía Sergio, aquí de hecho no era nada de dinero, ¿verdad? Y ahora le han hecho como dinero, eran las ofrendas, los granos y todo eso. Entonces ya lo han hecho en dinero, ¿verdad? Excelente. Entonces vamos con Héctor. Héctor, hermano, ayúdame con la lectura de la siguiente parte. Sí, claro. La queja de Dios no era respecto al dinero, como si él necesitara el dinero del pueblo, sino sino lo que la manera de dar demostraba, falta de amor. Y siguió una maldición. Si alguno no ama al Señor Jesucristo, quede bajo maldición, advirtió el apóstol Pablo, 1 Corintios 10:22, nueva versión internacional. El pueblo de Dios no será destruido, pero vivirá bajo una maldición. La vida no era lo que debía haber sido, tampoco lo que el Señor hubiera querido, si el dar de ellos hubiera estado a la altura de su amor por Él. Excelente, ahí está. Entonces, este, las prioridades literalmente estaban en otro lado, ¿verdad? Daban porque querían quedar bien, pero no lo hacían de corazón, no lo hacían de fe que provenía de su corazón, de esa comunión con Dios. Sigamos entonces, vamos, gracias Héctor. Sigamos a ver con Silvia. Silvia puede ayudarnos con la lectura de esta Amén. parte. Silvia está ahí, hermano. Amén, pastor. Lo que Dios quería y planeaba eran riquezas y en abundancia. Cuando Dios dijo, probadme a ver, Él sabía la respuesta y la acción que tomaría. Las plagas desaparecerían, las cosechas florecerían y sería una delicia la vida. Y el Señor Dios no cambia. Aunque esto ocurrió en el Antiguo Testamento, proviene de un Dios que siempre es el mismo. Él les da a los de su pueblo la vida y todo lo que necesiten para vivirla. Todavía los trata con amor y quiere que a su vez los suyos lo amen. Excelente. Entonces, vamos a seguir adelante con la siguiente parte. A ver quién está aquí. Querida Sofía, ¿está allí? ¿Puede ayudarnos con la lectura? Si se puede nomás, si está la pantalla bien. Querida Sofía. Y si no, me avisa nomás si están muy pequeñas las letras.
Vamos con un voluntario, una voluntaria que me ayude con la lectura. ¿Puedo seguir, pastor? Gracias, Silvia. Sigue entonces. Y La después le ley damos del la oportunidad diezmo, a Olga. la ley del diezmo se ha abolido, Colosenses 2 del 16 y 17, pero no la ley del amor. Y el amor pide un dar disciplinado. Esta es una manera efectiva de tratar con nuestro viejo Adán. El Dios que no cambia sigue aconsejando a su pueblo, como nos dice en 1 Corintios 9, 24, 25. Todos ciertamente corren, pero uno solo se lleva el premio y en todo ejercita el dominio propio. Por tanto, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. Gracias, hermana. Olga, ayúdenos con la conclusión de esta parte. Amén, pastor. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Santiago 1:21. Estos versículos nos describen una vida disciplinada y medida para mantenerlos apartados del pecado que nos asedia. Hebreos 12:1. El pueblo de Malaquías vivía con la ley del diezmo, pero no el pueblo de Dios del Nuevo Testamento. Gracias, querida Olga. Amén. Muy bien, una frase que quizás ustedes ya le han escuchado, es que han escuchado al pastor Luis Acosta. Él decía lo que mencionó Martín Lutero, ¿verdad? Él decía que la última en convertirse es la billetera, ¿verdad? Porque no, todavía está ahí en el bolsillo y no quiere salir. Ahora, este, el diezmo ya no es una ordenanza para nosotros, ya no es una ley, es un modelo, ¿verdad? Hay hermanos, hermanas, nosotros somos recibidores de la maravillosa generosidad de nuestros hermanos en las iglesias de Estados Unidos. Este ministerio de Academia Cristo, hermanos y hermanas en Cristo, es patrocinado en su totalidad por los miembros de las iglesias de nuestro sínodo. Usted y yo sabemos que nuestro sínodo no recibe dinero de ninguna otra institución que es de verdad por el hecho de que no sabemos la procedencia. Entonces, 100% el dinero es claro, es bíblico, ¿verdad? Que apoya la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, es una acción, una ofrenda agradable al Señor, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, con un aroma que el Señor se deleita, obras, sacrificios vivos, ¿verdad? Entonces, y lo hacen no por obligación, no lo hacen porque tienen que hacerlo, todo lo contrario, lo hacen por gratitud a ese Señor Jesucristo que les salvó la vida de la muerte, del diablo y del infierno. Esa es nuestra motivación. Entonces, con la bendición del Señor, ¿verdad? Ustedes el día de mañana, sus grupos sembradores, habrá que enseñarle las ofrendas en amor para que el ministerio vaya creciendo. Nos cuesta los materiales, nos cuesta las impresiones, cualquier cosita, ¿verdad? Y después que ya los miembros vayan teniendo conocimiento de eso, que lo hacemos por amor, para que la obra del Señor se expanda por diferentes partes del mundo, ¿verdad? Entonces esa es la actitud espiritual, la actitud como frutos de ese amor de Dios, de gratitud, ¿verdad? Como dice Segunda de Corintios, Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Que a ese creyente que va obligado, que si no ofrenda, Dios le quita el reino de los cielos, lo asustan, lo aterrorizan, lo atemorizan, pues eso no es comunión íntima con Dios, ¿verdad? Entonces, eso quería mencionar. Y hoy en día nosotros ofrendamos al Señor porque, imagínense, el Señor nos da lo mejor de lo mejor. Él siempre
nos da lo mejor de lo mejor, Él no nos da las migajas, ¿verdad? Entonces, y al fin, el Señor no necesita nuestro dinero. El Señor nos da la fortaleza espiritual para compartir el Evangelio, pero en ese proceso, ¿verdad? Sí necesitamos algunos centavitos para compartir el Evangelio con otros. Y esa es la obra del Señor clara, concreta, que el dinero se sepa dónde se está invirtiendo. Eso es lo que me encanta y ya termino mi comentario, ¿verdad? En nuestras congregaciones, el pastor no tiene ninguna relación con el dinero. Es una institución maravillosa, organización que hay los tesoreros, hay las personas que se encargan de recolectar el dinero y los pastores se encargan de servir al Señor, porque imagínense la plata en las manos de los pastores, ¿verdad? Por eso existe tantas historias tristes y de hecho esas acciones antibíblicas espantan a los cristianos y hacen que el compartir con otros el Evangelio para nosotros sea sumamente difícil porque dicen, pues no, la gente de las iglesias lo que se hacen es ricos de la plata con la plata de la gente, ¿verdad? Pero concluimos de que es una bendición de Dios el poder tener este bendito privilegio, esta libertad cristiana de ofrendar al Señor los mejores frutos de nuestras bendiciones y como el Señor nos bendiga. Ya le doy el paso a Silvia, habrá momentos en que el Señor va a decir, cuida de tu familia, alimentalos a tu familia, ¿verdad? Cuida de esto antes de que me des la ofrenda. Querida Silvia, adelante. Justamente lo que usted decía, pastor, en Estados Unidos, por lo que, bueno, uno ve en las películas, ¿no? Por lo que usted nos comenta, es toda una organización y, valga la redundancia, bien organizada. O sea, el pastor tiene que encargarse es exclusivamente de la enseñanza, de la consejería, del cuidado de las ovejas. Como usted ha podido percibir, me imagino, ¿no? En su tiempo aquí en Ecuador, las iglesias son totalmente contrarias, diferentes. La prioridad, bueno, no en todas, ¿no? Pero la prioridad es el diezmo y como usted decía, si una persona no está sin trabajo, igual le exigen el diezmo. Le dicen, no, igual te tienen que regalar por ahí $10, $20 para comer, de ahí tienes que sacar el 10 y te sacan el valor y la cuenta. E incluso también en muchas iglesias a la entrada del templo se puede ver el cartel, mes de noviembre, familia tal. Y bueno, al inicio uno piensa que dando, uno lo hace por amor, porque también cuando uno empieza, no, tal vez no tiene toda la instrucción o todo el conocimiento, pero a la larga, por lo menos como nos pasó a nosotros, yo ya me sentía como presionada, me sentía hasta mal cuando no completaba el diezmo o la ofrenda, ¿no? Bueno, ahora en la actualidad realmente no lo manejamos así, pero no sé si estaría bien el hecho de que me llega cierta cantidad de dinero, pero de pronto sé que en algún lugar una familia está pasando una necesidad y le puedo hacer llegar una canasta de comida o de pronto se prepara comida para repartir en las calles a los chicos que viven en las calles. O sea, no sé si está bien cómo se está manejando. O sea, hablo de uno como cristiano, no de nuestra relación con una iglesia, ¿no? Y realmente algo que yo valoro mucho, ¿no? Y tal vez ese peso que uno siente de que de pronto se trabaje con adultos, es el hecho de que cuando se trabaja con niños, no hay ofrenda, no hay nada. Por ejemplo, en una escuela bíblica, los chiquitos no es que ofrendan cantidades grandes. Y eso también a veces como que es como un alivio, porque el Ujú. hecho de estar manejando dinero, que contabilizar y todo, sí es una carga, pastor. Entonces, por eso sí, Sí. yo me gozo de escuchar, ¿no? Como usted explica, que hay las personas Ujú. encargadas, que la Secretaría, el Departamento Financiero, y sería algo muy hermoso que se puedan implementar en las iglesias acá en mi país, porque realmente no es así, pastor. Gracias, querida Silvia. Sí, eso es lo que nos ayuda mucho, ¿verdad? Porque nos da paz. Y como decía Silvia, el enfoque es compartir la palabra de Dios. Nosotros no queremos estar cerca del dinero.
Excelente. Y sí, lo que decía Silvia, es mejor que ese dinero hecho de corazón vaya a alguien que realmente necesite. A veces, desafortunadamente, este, muchas de las ofrendas de la gente, desgraciadamente, va al bolsillo o a las cuentas bancarias del pastor y el pastor está, este, viviendo, no sé, como una persona bien adinerada y el pobre creyente, el pobre feligres a duras penas tiene para darle de comer a sus hijos, pero tiene que dar el diezmo porque de no, lo hacen ver como es el peor de los cristianos y Dios literalmente le va a cerrar la puerta en la cara de esa persona. ¿Tá? Excelente, muchas gracias por su participación. Entonces dice, la Biblia era popular en la práctica. Ciertamente hoy en día Dios no manda que cada creyente dé determinada cantidad, pero sí pide sí pide que cada uno determine cuánto va a dar y lo haga. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Entonces, interesante aquí es, yo me acuerdo, y esto es algo muy personal, ¿verdad? Mi esposa es de nuestro sínodo desde que nació, ¿verdad? Y ellos tienen esa linda costumbre de las ofrendas, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que en aquella época, cuando nosotros recién nos casamos, 2007, entonces yo me acuerdo que ella hacía los cheques, entonces a veces habían cuatro domingos o a veces los meses tenían 5 domingos. Entonces, ella hacía el primer domingo del mes, ya ella hacía los 5 o los 4 cheques, ¿verdad? Y eso nos ayudaba mucho porque ya no teníamos que preocuparnos, ¿verdad? Entonces a veces pasa que cuando dejamos las cosas de Dios, la ofrenda para el final, créame que ya no va a sobrar mucho, van a sobrar las moneditas nomás y ahí se convierte en las limosnas, ¿verdad? Entonces, si de pronto, ¿verdad? No hay un porcentaje, según lo que el Señor nos bendiga, según cómo esté nuestra situación económica. Habrá tiempo de que vamos a poner un poquito más, habrá otros momentos en que vamos a poner un poquito más, pero siempre que existe esa consistencia, ¿verdad? No por obligación, no una cierta cantidad que nadie nos obligue, sino que salga del corazón. Un lindo ejemplo que Jesús nos contó es la viuda pobre, ¿verdad? Que ya puso de todo corazón lo que tenía, mientras que los fariseos, ¿verdad? De lo que les sobraba. Entonces, eso, eso es hoy en día, ¿verdad? Y como decía, lo hacemos por amor y es la actitud. La actitud que está en nuestros corazones es lo que el Señor ve, ¿verdad? Y habrá momentos en que la situación está mala y pues el Señor, este, mejor va a decir, alimenta a tu familia, ¿verdad? Es mejor que ellos estén bien y en vez de estar dando a la iglesia en su momento específico en particular. Pero al fin vamos a dar de corazón como el Señor nos bendiga, sin obligación, sabiendo que damos las ofrendas porque ya somos salvos, porque Cristo pagó el precio de nuestra redención, porque somos hijos de Dios y porque Él siempre nos da lo mejor de lo mejor. Entonces, lo que nosotros demos para la honra y gloria de Dios, para su ministerio que se expanda por toda la tierra, bendito sea Dios. Excelente, la última parte que nos queda e hice una pregunta, ¿cómo decir la verdad con amor cuando estamos conversando con personas de otras denominaciones? Entonces, cuéntenme un poquito sus experiencias personales, cómo ha sido esa romper el hielo, ¿verdad? Porque
¿Sabes? El problema que ha ocurrido es que siempre quiere alguien estar, decir la verdad, que verdad que tiene la razón. Querida María Luisa, cuénteme, hermana. Pastor, antes que se me vaya el internet. Este, Aprovechemos. bueno, justo teniendo oportunidad esta semana de conversar con él, porque le acude a otra congregación, y entonces lo que hice es escucharlo, ¿no? Escucharlo, le escuché, pero de ahí ya le dije que nosotros no podemos vanagloriarnos de las cosas, porque el único que tiene en sí la última palabra es nuestro Dios, que Él Ujú. es el único que salva, le digo, ¿no? Y, y así que fíjate bien con el mensaje que estás llevando, porque se trataba de un enfermo que habían ido a visitar y que me contaba que había ido un pastor, otro pastor. Yo le digo, pero también háblenle a los padres, porque de repente el niño no se puede, no puede salvarse, va a morir. Entonces, ¿cómo van a quedar los papás? Ujú. Convérsale, le digo así, ¿no? Explícale, háblale sobre las cosas que ha hecho nuestro Señor Jesucristo por nosotros, para que así ellos entiendan que Dios es un Dios de amor, no es un Dios de castigo, digo, ¿no? Y así, y bueno, yo le hablaré, yo cuando me confronto así con personas, los escucho y después le hablo y le digo que Dios es un Dios de amor, no es Gracias, un querida Dios de María. que castiga, esto, que lo otro. Eso es un punto, Gracias, hermano. querida hermana. Muy bien dicho, muy bien dicho. Querido Sergio, adelante, hermano. Entonces vamos a ir anotando las cositas que estamos escuchando. Sí, ¿cómo decir la verdad con amor? Sí. Bueno, así, pastor, con amor decimos la verdad. Es Mm. decir, siempre buscando el beneficio del perdido, del equivocado, del extraviado, en la misión de nuestro Señor Jesucristo de traerlo al conocimiento de la verdad. Y una vez que Él conozca la verdad, esta verdad lo va a hacer libre. Que nuestro objetivo sea siempre restaurar al caído, ¿sí? Volver a la senda correcta al extraviado. Siempre esa debe ser nuestra meta, ¿sí? Que está equivocado, sí, bueno, vamos a dejar que la palabra de Dios ministre. Y una vez que la verdad sea conocida, esa persona alcanzará esa libertad en Cristo Jesús. La verdad hay que decirla con amor. Es correcto. Excelente. Gracias, pastor. Gracias, querido Sergio. Muy bien dicho. Querido Julio, adelante, hermano. Qué gusto escucharlo. El micrófono. Disculpe, ya me escuchan. Ahora sí. Sí, bueno, muchas gracias, bendiciones para usted, para todos los compañeros y mis hermanos. Este, simplemente estaba escuchando la clase, pero su última pregunta, bueno, me ha hecho reflexionar y es necesario que compartamos, porque es nuestro trabajo. Hablar hace aproximadamente 20 días, tuve la oportunidad de escuchar a un pastor, este, cómo aplicaba la ley fuerte para juzgar. Y simplemente lo escuché y después que este, le puso todo su criterio, le hice la pregunta que era para él vivir en santidad. Y él me expresa que, bueno, que es el ayuno, la oración, que ese era vivir en santidad. Entonces, por allí comenzó a decirle que la ley este, no nuestra debilidad, muestra el pecado, la vida desordenada,
pero no le puedo quitar a la gente la oportunidad de conocer la gracia, porque el hecho de que yo ayune o ore, eso no me va a dar la salvación, me la va a dar el sacrificio que hizo Cristo. Jesús me da la salvación. Yo no soy quien, por muy ministro, por muy pastor, por mucho tiempo que tenga en el Evangelio, puedo juzgar a nadie y decirle que se va a ir para el infierno si no ayuna, si no ora. Cuando nuestro deber es enseñarle la gracia, el amor de Dios, que tienen la oportunidad todos de buscar. Y después de un buen rato de hablarle de la gracia, de ver cómo, de enseñarle como el mismo el apóstol Pablo, que en un momento tomó la ley por su mano y sentía celos de Dios, pero no estaba obrando de la misma manera. Y cuando él se da cuenta, entrega su vida a mostrar al mundo la gracia. Y él es el que nos enseña que no hay no hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar la salvación. Entonces, compartir con otra este, iglesia o denominaciones, siempre debemos hacerlo bajo esta óptica, ese cristal de la gracia, porque es algo que nos cobija todo y en la vida. Que si no quiere creer o quiere discutir, que discute con la Biblia, ¿verdad? Que discuta con la palabra. Pero ese es lo que nos da la salvación a nosotros. O sea, no puedo alcanzarla yo por mis propios medios. No hay manera. No me acerco más a Dios por lo que yo hago. Ahora, termino explicándole, eso no quiere decir que yo no busque de Dios, que yo no tenga un buen comportamiento, ¿no? Todo lo contrario, eso va a ser consecuencia. Cuando yo conozco la gracia en mi vida, en consecuencia, mi vida va a cambiar. Entonces voy a hacer las buenas obras, porque amo, o sea, por amor, no para ganarme a Dios, no porque ya Dios me ganó a mí, entonces yo, en consecuencia, hago estas cosas. Excelente. Y para terminar, bueno, vamos a orar y oramos con las tres personas que estamos ahí y les abracé y les dije, bueno, que me disculpara, pero cuando Dios nos pone en esas oportunidades, es para que hablemos de la gracia. Gracias, querido Gracias a Julio. Dios, ninguno se me puso bravo. Ah, Gracias sí, a todos. gracias, querido Julio. Y esa es la, la cosa, ¿verdad? Porque hay muchos hoy en día que predican la ley, ¿verdad? La ley con amenaza, ¿verdad? Y nada de la gracia, nada del evangelio, nada de la obra de Cristo, ¿verdad? A veces es interesante porque hablan mucho de Cristo, pero no de su obra redentora, no de la gracia, del amor, de la misericordia, ¿verdad? Y como bien resumía Julio, ¿verdad? Si no hay la gracia de Dios, ¿cómo podemos ir a la casa consolados, sabiendo que somos miserables pecadores, que jamás podemos alcanzar el reino de los cielos por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Bien, bien hecho, bien dicho, hermano. Entonces, sí, y eso el Señor nos exhorta a compartir la verdad. Como bien decía, me quedo con las palabras de Sergio, con amor. Pero el amor es el que nos lleva a lugares donde antes no hemos estado. Nos lleva a hablar con personas que quizás son de otras denominaciones y, como bien decía también María Luisa, escuchar antes de hablar, ser respetuosos, ser humildes también. Podemos también evitar discusiones, ¿verdad? Porque eso no nos lleva a ningún lado. Eso nos lleva al principio de la paciencia, mostrar paciencia, entender, identificar también, ¿verdad? De qué denominación viene y, como bien decía
Julio, una experiencia personal, usted pudo ver que el enfoque está en el ser humano, en esas denominaciones que usan mucho el egocentrismo, lo que yo puedo hacer, la autojustificación, para tener esa comunión con Dios. Y usted bien hizo, Julio, al fin, terminar con una oración. Con esa oración resumió su amor por las almas perdidas, su deseo ferviente de que sean edificadas con la verdad. Dio un ejemplo de lo que es ser un hijo, una hija de Dios, viviendo bajo la gracia de Dios. Eh, evitó argumentos, ¿verdad? Porque a veces tendemos a pensar que, oh, yo soy dueño de la verdad y esto es lo que se dice, pero eso no nos lleva a ningún lado. Que sea la palabra de Dios la que al fin saque de las dudas a la persona, pero sí lo vamos a hacer, decir la verdad con amor. Excelente. Bueno, amados y amadas en el Señor, que el Señor les bendiga, les fortalezca, les dé esa sabiduría. Cada momento que ustedes tengan la oportunidad de compartir el Evangelio con alguien. Hay tantas personas que están al otro lado, hambrientas y sedientas de escuchar la palabra de Dios. Y qué mejor hacerlo como lo hacía Cristo, ¿verdad? Con paciencia, con humildad, con misericordia, pero siempre defendiendo la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor bendito, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos has concedido, por el material que nos concedes, Señor, para que cada día estemos equipados, para que cada día estemos bien preparados para compartir con otros tu palabra, Padre Celestial, que nuestras palabras estén conectadas con nuestras acciones para que vean en nosotros, Señor, lo que tú has hecho con cada uno de nosotros. Fortalécenos espiritualmente, Señor, que cada día mantengamos la mirada fija en Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe y salvación eterna. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en la fe, fortaléceles diariamente para que escudriñen tu palabra y puedan alimentarse de ella, y alimentados de tu palabra, nutridos de tu espíritu, Señor, puedan compartir valientemente con otros el Evangelio. Te doy gracias, Padre eterno, por este tiempo que nos concedes de abrir las Escrituras, de aplicar a nuestras vidas, Señor, y que tú nos capacitas a través de tu Espíritu, a través de tu palabra, para que valientemente compartamos tu palabra, tu Evangelio, la obra redentora de Cristo en favor nuestro con muchas personas. Bendice, Señor, el resto de esta noche. Todo esto oramos en tu nombre. Amén. Que todos tengan una bendecida noche. Gracias mil por su participación.